Hola a todos, sean ustedes muy bienvenidos al episodio 64 del podcast Tres cifras en la montaña. La semana pasada tuve la oportunidad de estar unos días en la ciudad de Logroño. El motivo principal del viaje fue presentarme para rendir los finales del primer año que nuevamente estoy estudiando desde mi fase profesional, gestión de alojamientos turísticos. Digo que nuevamente porque hace un poco más de 20 años, hace ya un tiempo interesante, en Argentina, ya he obtenido una titulación en Old College, pero de la misma manera que en este ámbito ha sido crecimiento, mejora continua, experiencias de todo tipo, hoy puedo decir que he mejorado en muchos aspectos con el paso de los años. Para ponernos en contexto de las tres cifras en la montaña, en el episodio anterior hablaba de Ultra Trail Barcelona, que hace 10 años había sido mi primera carrera de montaña. Buscando información para hacer la comparativa del podcast, tuve la oportunidad de encontrarme con muchos de los entrenamientos y carreras que he tenido la oportunidad de hacer, sin hablar de la nostalgia que todo esto me trajo. Me senté un momento para poder hacer un comparativo de las cosas que hacía hace años y las que hago hoy. No hace falta ser un iluminado para darse cuenta que ahora tengo 46 años y hace 10 tenía 10 años menos. O sea, 36. Para esa altura ya tenía 2 o 3 años que había comenzado con la actividad. Pero mi universo entendía únicamente de asfalto y creía que 42 kilómetros 195 metros era lo máximo que existía. Para ese momento también había logrado terminar mi primer maratón, que fue una enseñanza brutal con sangre literal y un desafío que me puso en mi lugar. Luego de una serie de entrenamientos y resultados intermedios que eran alentadores, la distancia me puso en mi sitio. Para retomar la línea de este podcast, al preparar la información del podcast anterior, comencé a tirar del hilo de la curiosidad de mis recuerdos comparado con los datos que he olvidado. Comentaba en el podcast anterior una comparativa entre mi primer carrera ultra, que iban a ser 80 kilómetros, pero por cuestiones climáticas, en la largada nos informaron que la distancia que podríamos hacer sería de 55 kilómetros. Esa fue mi presentación en carreras de ultra distancia. Corría el año 2017. Prácticamente era el 2 de abril. Con todas las falencias de los entrenamientos y mi falta de experiencia, me embarqué a correr los 55 kilómetros de North Face Ultra Trail, una carrera que ya no existe más en la Cumbrecita, en Córdoba. Los números: 55 kilómetros, 9 horas 11 minutos para 1900 metros de ascenso. Esto marcaba un ritmo medio de un poquito menos de 9 minutos el kilómetro. Una gran marca teniendo en cuenta que los entrenamientos que tenía posibilidad de hacer usualmente viviendo en Buenos Aires, que es una ciudad muy pero muy plana. Solo unos meses más tarde, el 1 de julio del mismo 2017, me propuse dar la vuelta de Utach, Ultra Trail Amanecer Come Chingón, también en la provincia de Córdoba, en Argentina. Ya nos ponemos en una situación más seria. 37 kilómetros con 3.500 metros de desnivel. Pero que una bajada temprana, antes de la mitad de la carrera, me dejó un dolor de rodilla que, entre otras cosas, me condicionó brutalmente la movilidad. Los números: 18 horas y un ritmo medio de 14 minutos para el kilómetro. Para mantenernos en contexto, esos días hacer una salida de entrenamiento era de 30 kilómetros donde intencionalmente le sacaba 300 metros de desnivel. Pasar una mañana entera haciendo cuestas y escaleras me podía ofrecer en 36 kilómetros un desnivel de 500 metros positivos. Avanzando un poco en el tiempo, en noviembre de ese mismo 2017 tocó Huerta Grande. Eran épocas donde la provincia de Córdoba era el destino, por logística y por ofertas de carreras. Unos brutales 54 kilómetros con 3.400 metros de desnivel positivo, 12 horas y 20 minutos totales, a un ritmo de casi 14 minutos el kilómetro en promedio. La siguiente parada de este tamaño fueron los 62 kilómetros de Desafío Ancilta, en San Juan. 2.600 metros de desnivel positivo, pasando por algún corte con lo justo de tiempo y frenando el reloj en 12 horas y 20 minutos, con un ritmo promedio de un poquito menos de 12 minutos el kilómetro. Todo esto estaba apuntado a donde serían las primeras tres cifras en la montaña.
Por tercera vez me presenté en UTACH luego de los primeros 35 kilómetros, 75 kilómetros en el segundo año y al tercer año los 100 kilómetros. 105 kilómetros marcó en esa oportunidad el GPS. El reloj contó 25 horas, con un recorrido de 3.600 metros de desnivel positivo. Para tomar dimensión de lo brutal que había sido Huerta Grande, fue básicamente el mismo desnivel, pero para 54 kilómetros, que para los 105, manteniéndome en la línea del relato un ritmo medio de unos 14 minutos para el kilómetro en promedio. Ahora, nuevamente poniendo en contexto todo esto, hoy por hoy, un entrenamiento de 8 kilómetros, que es una vuelta desde la puerta de casa, me ofrece 200 metros positivos. Esto en menos de una hora, cuando hace 10 años eran 30 kilómetros y más de 3 horas. ¿Qué significa esto? Que el entrenamiento hoy por hoy tiene un nivel de 3 veces más de eficiencia. Una salida normal, entre comillas, puede tener 20 kilómetros y 650 metros positivos. Una más específica, más allá del terreno técnico o muy técnico, puede tener para 20 kilómetros 1000 metros positivos. A nivel de carreras, este año Ultra Trail Barcelona para sus 55 kilómetros con 2.200 metros positivos, el resultado me dio 9 horas y 25 minutos. 10 minutos de media para cada kilómetro. 2024, una carrera, pero con otro recorrido, unos 2.200 metros de nivel positivo, pero distribuidos en 60 kilómetros. En esa oportunidad, de un poco menos de 10 minutos el kilómetro, 9.50 para ser precisos. La última carrera de 3 cifras, en ese mismo 2024, para Ultra Trail Guarazo Montano, fueron 100 kilómetros con 5.500 metros de desnivel positivos. Unos 2.000 metros positivos más que allí por ese año 2018, pactados en 5 kilómetros menos. ¿Cuántas horas? 21 horas y media, poquito menos de 13 minutos por kilómetro. No lo había notado, pero 10 años han pasado, soy más viejo, pero todo esto me ha permitido evolucionar inmensamente. Hoy este episodio lo uso como un recordatorio para mí mismo. Volver a mirar hacia atrás nos permite ver la evolución, entender que las sensaciones no siempre nos cuentan la realidad de la historia. Sentir que no nos fue bien, según el estándar que nos habíamos propuesto, no significa que no haya sido un buen resultado. La semana pasada rendí 7 exámenes en una misma semana y al menos en 2 de ellos la nota fue muy por debajo de lo que me hubiese gustado. Pero he aprobado todos los exámenes. ¿Tengo que aprender de esta desviación del resultado esperado? Por supuesto que sí. Sería un tonto si no miro esos detalles para mejorar y optimizar hacia adelante. Reconocer los errores para no caer en ellos nuevamente. Pero me tengo que dar espacio suficiente para visualizar que lo logrado es una evolución sumamente positiva. Sonríe, festeja, disfruta, mira el proceso y verás que lo que haces no es para cualquiera. Requiere de mucho valor. Y recuerda que cada paso cuenta. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego.